Sergio Capón, Capón. presidente de la Cámara de Industrias, hijo de un gran amigo mío. Tu tata me enseñó muchas cosas buenas y definitivamente lo recuerdo con gran cariño. Nos enseñó. Nos enseñó, sí. Un hombre que trabajaba duro. Y es que eran tiempos duros. Sergio, hablemos de un poco cómo está afectado el sector industrial con toda esta situación. Primero de la regulación del colón, Sí. que es un fenómeno que está complicando porque eso golpea al sector industrial tradicional y al sector de las zonas francas y el exportador, básicamente. ¿Por qué? Porque muchos de los compromisos, la planilla se aumentó en términos de dólares. Correcto. O sea, esta es una economía muy dolarizada. Todo el mundo, los fletes y todo se cotiza en dólares. Y el sector industrial el año pasado, sobre todo en los últimos 5 o 6 meses ha perdido dinamismo. Hay dos sectores, ¿verdad? Uno el sector exportador, zona franca, que sigue creciendo un 15, un 16%, pero el sector industrial nacional. Régimen definitivo, que le llamamos. Le llaman régimen definitivo. Sí. Le llamamos, venimos de capa caída. Venimos de capa caída y es preocupante porque es el que paga impuestos, ¿verdad? Es el que paga impuestos. Es el que tiene la mayor planilla. Es el que tiene la mayor planilla. O sea, el régimen definitivo del sector general de la industria, económica de todo el país, de toda la economía, es el que emplea el 80% de los trabajadores de este país. Sí. Y normalmente dentro del régimen definitivo, que fundamentalmente destaca el sector industrial como con una tercera parte, una cuarta parte del empleo, comercial, sector agrícola, sector comercial, ¿verdad? Y construcción, digamos, esos son los cuatro más grandes. Y los 4 están golpeados. Y los 4 están golpeados, sí. Esa es para mí, digamos, la mayor preocupación, porque efectivamente ligado al régimen definitivo está la mayoría de las pequeñas y medianas empresas de este país. Es el 80%, 85%. Sí. Correcto. Y no nos confundamos, vamos a ver, la Cámara de Industrias está sumamente contenta, feliz y apoyamos decididamente el régimen de zonas francas, apoyamos a las empresas industriales de zonas francas, lo que hemos hecho y lo que ha hecho este país con el sector y están encadenadas. De industria médica es fundamental y el encadenamiento de estas empresas ha brindado importantísimas oportunidades para muchas de las empresas del régimen definitivo, que obviamente quisiéramos ver esos encadenamientos profundizarse mucho más. Pero otra vez regresamos al tema de limitaciones de por qué esos encadenamientos no se pueden profundizar más, temas de innovación y desarrollo tecnológico, temas de inversión, temas de financiamiento, ¿verdad? Que son los mismos temas que al final no es esto. Pero sí han aprendido mucho. Hemos aprendido mucho. El que se encadena con una empresa de sectores de zonas francas es increíble. Es un colegio. Bueno, yo te puedo hablar inclusive de la empresa nuestra, en donde empezamos hace que ya 15, 20 años a trabajar con empresas del sector médico. Y obviamente nos ayudaron a dar un brinco. Importantísimo en términos de calidad, innovación, sistemas de gestión, ¿verdad? Todo eso es importantísimo. Eso, o sea, lo quiero aclarar porque tal vez cuando uno habla de la necesidad de impulsar y desarrollar el régimen definitivo, tal vez la gente se confunde y piensa que uno está en contra del régimen de zonas francas. No, es así. Y yo creo que el mensaje que nos da las zonas francas, aparte de su éxito, estrategia, de todo el tema del clúster que se ha hecho alrededor de implementos médicos, es que este país nos volvimos carísimos, ¿verdad? Y entonces, de alguna manera, los incentivos que tiene la zona franca, que le permite crecer, es porque le ayuda a compensar
los costos que tenemos. Los costos sociales tan altos en este país, ¿verdad? Y entonces, ese es uno, el más alto de todos. Ese es uno de los mensajes, efectivamente. Sí. Nosotros tenemos unos costos laborales altísimos que yo creo que... Cargados a la planilla. Y tenemos una carga social cargada a la planilla altísima. De hecho, es de las más altas de la OCDE. Claro. Y la misma OCDE es la que nos está diciendo, hagan algo, porque el cargar tantos costos sobre la planilla... Aumenta la informalidad, aumenta un montón de cosas. Aumenta la informalidad y efectivamente impide el crecimiento en esto, ¿verdad? Entonces, lo que deberíamos dar el primer paso, y la OCDE lo comentó, recientemente en Colombia hicieron una reestructuración de planillas básicamente similar a lo que teníamos aquí en Costa Rica, en donde tenemos la parte de la seguridad social y pensiones sobre la planilla, pero teníamos otra serie de Lina, de Limas, Banco Popular y otros. Sí, que son propios de un presupuesto. Que son propios de un presupuesto nacional. Y de un IVA. Y entonces en Colombia quitaron aproximadamente una carga de 5% sobre la planilla, y la informalidad al año siguiente la informalidad se redujo en como un 3 y pico % en solo un año, haciendo ese cambio. Es un tema. Y al final el fisco recoge más plata. Y al final el fisco recoge más. Y al final la caja del Seguro Social recibe más. Es correcto, no hay nada más importante. No hay nada más importante, correcto. Entonces, es que estás hablando del 40% casi, ¿verdad? Sí. Y bueno, y estamos en esta situación y caemos ahora con el tema de la apreciación del colón, que ese es un tema que hay que entrarle con cuidado, ¿verdad? Porque efectivamente, clarísimo, ¿verdad? Los sectores exportadores, llámese empresas de zonas francas o inclusive exportadores del régimen definitivo, pues claramente se ven afectados, ¿verdad? Sus ingresos en colones se reducen, el monto que se aprecia, o si lo ves al revés, sus costos de operación incrementan, ¿verdad? Si lo vemos en dolarizado, los costos de operación en enero respecto al año pasado, digamos, la electricidad subió un 27%. La planilla subió un 26%. Ajá, eso es la realidad de lo que vemos con respecto al año pasado. Y eso es liquidez. El problema efectivamente del tipo de cambio es que no solamente afecta el resultado de la empresa, sino que afecta la liquidez. Y las empresas quiebran por liquidez, no quiebran por tener un mal balance, quiebran cuando ya no tienen plata con qué pagar las cuentas, ¿verdad? Pero sí tenemos a las empresas del régimen definitivo que venden en el mercado local en colones. Y ahí es donde se empieza a confundir un poquito el tema. Y quiero explicar esto porque a veces malinterpretamos algunas posiciones de la Cámara. Hay algunas empresas del régimen definitivo que ven con buenos ojos la revaluación del colón, ¿verdad? Si venden en colones. Porque la mayoría de las empresas, digamos... Pero también, perdóname, pero también puedes pensar que este país, como tiene abiertos sus fronteras... Ahí es donde voy, precisamente. A traer de China todo. Precisamente. Vamos a ver, si el colón se aprecia hoy, en el corto plazo, las empresas que venden en colones importan materias primas en dólares. Probablemente inclusive hasta tengan algunas pasivos en dólares, o sea, algunas deudas en dólares, se van a ver beneficiadas en el corto plazo, ¿ya? Pero ¿qué sucede en el mediano y largo plazo? Yo voy a los supermercados, voy a las tiendas y donde veo un producto costarricense, veo 3 productos o 4 importados, ¿ya? Entonces, ese producto costarricense en el mediano plazo, pongamos que la materia prima sea el 50% de su costo, materia prima importada, bueno, él va a poder reducir un poco el precio basado en ese 50%, pero su valor agregado nacional, es decir, sus planillas, electricidad, impuestos, servicios y todo, sigue siendo los mismos. En cambio, el importador que trae el producto importado, el 100% del producto va a bajar de precio. Entonces, en el largo plazo, yo hice unos números que si con esa mezcla, que si uno tiene un 50% de valor agregado, otro 50% de materias primas importadas, y asumiendo que tengo un margen de un 20%, este productor nacional de aquí a algunos meses, cuando los precios importados bajen ese 20%, él va a tener que reducir un 60% su margen.
sea, es insostenible, un 60% No. de la empresa quebró Y imagínate, o dejó de competir. Imagínate que las inversiones grandes que se han hecho también en zonas francas es con un costo de electricidad y de mano de obra Correcto. a un valor. Correcto. Y si en un momento le suben a uno de 500 y pico dólares, salario mínimo, pongamos a 800 o a 700, de ahí. Señor, los números, esto es competencia. Y es el mundo. Sí. Y por otro lado, que es lo que genera a veces un poco de tensión en este tema, está de la situación que tenemos en el país, donde para mí, lo voy a decir como yo lo pienso, irresponsablemente el sector bancario de este país se dedicó a prestarle en dólares a gente que ganaba en colones, ¿verdad? Sí. Y entonces tenemos 800,000 costarricenses, deudores en dólares que ganan en colones, que sí les cae muy bien esta revaluación. Sin embargo, mi pensamiento tu problema es el empleo. Es el empleo, exactamente. Claro. De la cuota le puede haber bajado un poco. Sí, pero si se queda sin trabajo, entonces, ¿cómo paga la cuota si se queda sin trabajo? Ese es el tema. Y en un país, Jorge, donde tenemos un 12% de desempleo endémico, ¿verdad? Si vos ves los datos, básicamente nosotros teníamos un desempleo que andábamos en el 5 o 6% hasta el 2010. 2010 después de la crisis, después del 2009, ¿verdad? La crisis financiera, nunca se volvió a recuperar. Ahí nos quedamos pegados en el 12, 11, por ahí. En la pandemia se disparó casi el 20% y ya en este año pues regresamos al mismo 12%, 11 y pico. Ahí van esto. Entonces, no, y va a comenzar a aumentar. ¿Qué hacemos? Va a comenzar y eso no es. Y vamos a ver, eso no es de largo plazo, eso es ya. Eso es ya. O sea, porque por ejemplo, ayer hablé con una piñera. Me dice, Jorge, ¿cómo hago si yo tengo mis contratos en dólares y la piña no puede esperar? O sea, la piña hay que exportarla. Uno podría decir, bueno, no vendo. Pero no, pero si tenés un contrato, tenés que salir. Es un sector agrícola también afectado. Yo he hablado con industriales, que no puedo dar nombres, industrias importantes de este país, que me dijeron, mira, a partir de este mes, lo que vendíamos en Colombia, cero. Y ya con eso ya perdimos un 25-30% de esto. Y además se van a llevar más producción. Entonces, de esas líneas ya tenemos un 75% menos. Estamos viendo a ver qué hacemos, pero si no logramos hacer nada, me va a sobrar un 75%. Pero el Banco Central debiendo plata cuando podría estar cancelando o saliendo al mercado a comprar. Sí. El discurso, dólares, recoger dólares. Sí ha salido, pero no ha sido, no ha tenido un discurso contundente como sí lo tuvo cuando subió el tipo de cambio, digamos, y llegó a los 700 colones, que efectivamente alto, mucha gente, y coincidimos, es muy alto, ¿no? De hecho, los que estamos metidos con este tema no estamos hablando de que el tipo de cambio regrese a 700 colones en el corto plazo, ¿verdad? Pero si vos ves del año pasado, o sea, del 2021, que el tipo de cambio vino subiendo y estaba en ese rango de los 620, 640, digamos, y ahí voy esto no es, ni soy economista, ni quiero ser economista, pero la realidad es que en ese tipo de cambio veíamos que las empresas exportadoras estaban compitiendo bien y veíamos que, digamos, los deudores y las empresas locales estaban bien, o sea, nadie estaba, digamos, pegando brinco. Subimos a 700 y por supuesto que ese crecimiento abrupto nos generó mucho ruido. El Banco Central salió contundentemente, hizo un pronunciamiento, tomó medidas y efectivamente se trajo el tipo de cambio para abajo. Se le fue la mano. Pero le gustó esto. ¿Y por qué le gustó? Y aquí otra vez estoy dando mi criterio personal. A mí me parece que el Banco Central sí tiene su mandato principal es control de inflación, ¿verdad? Sí, pero no va a llegar al 3,5. Pero Jorge, ¿a qué costo? El tipo de cambio bajo le ayuda al Banco Central a lograr su meta de inflación. No. Pero ¿con qué costo para social? La economía y con qué costo social? Correcto. Eso no lo dice ni jamás lo va a aceptar el Banco Central, pero las señales que ha dado es que efectivamente, y esto cualquier economista nos lo reitera, el Banco Central ha sido mucho más agresivo atacando cuando el colón se ha devaluado que cuando se ha apreciado, claramente, ¿verdad?
y ya ahora se salió de las manos y ya ahora ya se genera, cuando ya llega a cierto nivel, que se genera una expectativa de que el tipo de cambio va a bajar o se va a mantener bajo, y tenemos las tasas de interés, porque eso es otro tema. El Banco Central subió nuestra tasa de política monetaria de 0.75 a 9, y si vos lo ves, empezó como en junio o julio a subir, pero en realidad la subida fuerte se dio en cuestión de 2 meses, casi que de octubre, como de agosto a octubre, subió como de 3-4% a 9% de un solo golpe. Entonces, el premio por invertir en colones se volvió altísimo, más una señal de que la devaluación, pues, entonces todo el mundo vende dólares, todo el mundo trae dólares para comprar colones, para invertir en colones y tener ganancias exorbitantes. Especulativas a costas de la quién sabe estructura. Quién está en esto haciendo mucha plata también, alguien está haciendo mucha plata. Alguien está haciendo mucha plata con esto, correcto. A costas de la productividad y a costas del salario y a costas, inclusive más aún, Jorge, a costas de la paz social de este país. Porque el tema de empleo que tenemos en este país, estamos en un borde, y aquí vemos las cifras de criminalidad. Y esas cifras de criminalidad que tenemos no las vamos a corregir con más policías, las vamos a corregir con oportunidades de trabajo, las vamos a corregir con que la gente tenga alternativas para ganarse la vida que no sea delinquir. Eso es la realidad, y no estamos, y vamos en la dirección correcta, en la dirección opuesta de eso. Bueno, pero a mí lo que me tiene asustado es que todos los sectores productivos prácticamente están golpeados, ¿verdad? Y de corto plazo, ya, o sea, esto no es de esperar 2-3 meses, ¿no? Ya en 3 meses el sector empresarial dice, bueno, o no puedo pagar al banco, o comienzo a despedir gente, es correcto, pierdo mercado, o ¿qué hago? Es un tema de liquidez. Es un problema de liquidez. Ese es el problema, es un problema de liquidez. Y a esta liquidez le sumamos el crecimiento de tasas de interés de apaguémonos. Sí, porque es dramático el aumento de las tasas de interés. La situación es dramática, y es dramático por el... Claro, el otro día tenías también, antes tenías una tasa de interés muy baja, ¿verdad? Entonces era al revés, pero ya esto de pasar a las tasas de interés tan altas y revaluar. Pero el daño, repito, el daño de esto es, hay daños muy serios de corto plazo, pero hay daños muy serios de largo plazo. Y en el sector industrial, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver las empresas que pueden sortear esto, y que no vamos a salir. Las empresas no hemos salido a despedir, cuando la pandemia no salimos a despedir a nuestra gente así nomás. No. Y probablemente vamos a luchar muchos meses porque la gente se mantenga su trabajo. Pero ¿qué es el problema de largo plazo? De que el problema de largo plazo es que vamos a dejar de invertir. Y para ponerlo en un término que todos entendamos mucho más fácil, en una de las conferencias de prensa que tuvimos con este tema, don Guido Vargas del sector cafetalero los puso en un tema sencillísimo. Café, con la reducción de ingresos que van a tener ya en la liquidación final, simple y sencillamente los cafetaleros no van a poder abonar. Bueno, en el mejor de los casos, no van a poder abonar. Y entonces la cosecha que sigue, van a producir menos, van a contratar menos gente, y la que sigue va peor. Entonces es meternos en una espiral, digamos, espiral de la muerte, le podemos llamar. Sí, es una espiral de la muerte. Es un tema de daño en el largo plazo. Y el Banco Central tiene que reaccionar. A la estructura productiva. Y vamos a ver, yo sé que el gobierno y el Banco Central son dos cosas, pero aquí ya es un problema nacional que estamos hablando. Es un problema nacional. O sea, no se trata de el presidente, o sea, la Junta Directiva y el presidente del Banco Central tienen que reaccionar. Sí. No es un reclamo a sus... Pero la acción hay que hacerla, porque ya estamos en marzo. Ya llevamos 2 meses y pico en esta... No, un poco más. Un poco más. Sí, correcto. Y el flujo de caja sigue apretando. Es correcto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso lo vamos a ver poco a poco. Algunos sectores más dramáticos que otros, pero mi percepción es el daño. Vamos a ver, repito, a final de este año, el próximo año, ¿cuál va a ser el crecimiento del próximo año?
Más, ¿cuál va a ser ¿Cómo terminar este año? ¿Cuál va a ser la rentabilidad de las empresas de este año? ¿Cómo va a ir el cobro de impuestos para final de este año? Con todos los números que estamos haciendo y además dicen que la revaluación, vamos a ver, si vos debías $, entonces ahora te dicen que te ganaste, en lugar de haber una pérdida cambiaria, hay una ganancia bancaria cambiaria. Y es grabable. Ahí hay un enredito con eso, pero sí no puede ser sobre lo ejecutado, lo realizado no, pero bueno. Pero también es esto que al final también es un poco el desorden y la zozobra. La zozobra con que cuando vos debiéramos de estar días concentrados en mayor productividad, mayor eficiencia, en seguir creciendo, en ver cómo mejoramos el país, ¿verdad? Correcto. Cómo logramos, digamos, la estabilidad social, que es lo más preocupante. Eso y la seguridad nacional que se está golpeando, porque si comienzan a perder empleo en zonas como donde está todo el sector agrícola y donde está el sector industrial, en todo lado pierde. Todo lado. No, y eso y el sector turismo. Eso que estás apuntando, porque en realidad si lo vemos fríamente, nosotros vivimos en dos Costa Ricas, la rica y las costas. Sí. Y el problema que tenemos de desempleo, de pobreza, de violencia, está más que todo fuera de la GAM. Y esos empleos fuera de la GAM son los que más se van a golpear con un tema cambiario, porque son los empleos digamos, de menos valor agregado. Son los empleos turísticos, son los empleos agrícolas, y esos son los que... Y no son reemplazables. O sea, no es así, porque si uno pierde... Vamos a ver, si uno deja de abonar, para poner el caso, se cae la producción. Se cae la producción. Y ya no la vas a recuperar, porque si dejas de agroquímicos y todo lo que tienes que aplicar... O al revés, si vos tenés que recoger la cosecha, ¿verdad? ¿Qué pasa con todo lo que viene? O sea, es que la dinámica del sector productivo es distinta. Esto es algo grave. Es muy grave. Así lo vemos, así hemos tratado de comunicarlo. Y por lo menos del Banco Central no hemos recibido una retroalimentación. Una retroalimentación. Bueno, es que no están, no están en el sector productivo. Y más bien hay un tema ahí casi que de justificación de por qué está pasando. Y, y así no se baja la inflación. No. Cuando la inflación se baja recogiendo circulante, siendo muy cuidadoso con el gasto. Sí. Porque ahí... Hablando con un economista... Pero además las metas de inflación, ya el Banco Central mismo lo dice, las metas de inflación las vamos a alcanzar antes de lo que tenían previsto. Sí, pero no vamos a llegar al 3,5 que están pensando. Llegue al 5, pero ¿qué importa? 2 o 3 puntos de inflación ¿qué importa en este momento? Si cuidas la parte social, es correcto. Si cuidas la producción y el empleo. Es correcto. Y bueno, y al final yo creo que a diferencia de las razones de la inflación en los mercados como Estados Unidos, que tienen una economía muy caliente, con un empleo totalmente pleno, que es otra cosa. Es un 3%. Nosotros aquí, fundamentalmente tenemos una inflación importada. Y ya los indicadores de importación, precio del petróleo está estable, más bien con una tendencia a bajar. Precios del maíz vienen para abajo, más de hecho ya están en los niveles más bajos de los últimos no sé cuántos años, ayer vi la estadística. Precios de las materias primas, eso es lo que fundamentalmente nos ha encarecido, nos ha disparado la inflación el año pasado. Temas de costos de fletes, entonces digamos va a haber una estabilización de precios que se ve en el mercado internacional, que es lo que afectó esto. Entonces, ¿para qué tenemos que tener una tasa de política monetaria tan agresiva que está generando? Porque para mí ese es el principal problema del tipo de cambio. La tasa de política monetaria reduzca, o por lo menos mande señales. Nosotros esperábamos que con todo lo que le estábamos diciendo al Banco Central el mes pasado, que en la reunión que tuvieron el mes pasado para definir esto, dieran una señal, aunque sea, Jorge, 5 puntos de base, o sea, aunque sea que bajara del 9 al 8.95, pero no hay señales, no hay ni siquiera una señal
en este sentido. Bueno, ahora tienen reunión, entiendo yo, el 15 de marzo nuevamente y esperaremos a ver si da por lo menos una señal el Banco Central en la dirección. No, y tiene que, perdóname, y con la cantidad de dólares que están entrando, entonces no es que la producción ha aumentado y que el turismo ha crecido, no. O sea, no entendemos el Banco Central. Es que no ha manejado bien el flujo de caja, porque hay dos flujos, el de colones y el de dólares. Sí. Entonces uno tiene que tener un balance. Lo otro que hablé con un economista, ¿por qué no dolarizamos todo entonces? Eso es una posibilidad. Porque esta situación que tenemos de incertidumbre, que es lo peor, porque uno como empresario tiene que saber por lo menos cómo va a jugar este año, ¿va? Pero sí, el tema de la dolarización es otro tema. Otro tema. Sí. Tal vez no quiere meterme en esto, pero lo que te quiero decir es que no se puede jugar con la producción nacional y el empleo nacional. Esto correcto. Es importante y es de gran... o sea, estamos con la acidez terrible. ¿verdad? Es correcto. Y a ratos uno siente que lo ven a uno del Banco Central o de las instituciones y dice, es que estos son los empresarios, que son unos llorones y siempre están llorando bueno, pero en general las congojas que pasan. Todo el sector productivo y es el que genera empleo y que genera riqueza y el que da estabilidad a este país. Es correcto. Son todos los sectores ahora. Todos los sectores de Estados Unidos, sí, es correcto. Bueno, encantado. Bueno, Jorge, muchas gracias. Espero que la próxima vez sea para hablar de otros temas un poquito más más tranquilos ya. Pero sí, muy preocupados con lo que está pasando y como siempre, optimistas de que ojalá esto se resuelva pronto. Bueno, encantado de saludarte. Gracias.